Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y siempre pues con esa satisfacción de estar entre amigos, ¿no? De contar cosas que resuenan en los corazones de todos. En el fondo, las cosas que yo cuento no son cosas novedosas, en definitiva, sino que son recordatorios. Saber un poco en qué mundo vivimos y en un mundo totalmente lleno de maravillas. Y esas maravillas es verdad que hay que buscarlas, que hay que encontrarlas y sobre todo hay que experimentarlas. Y son un poco lo que yo traigo cada vez que doy una charla, doy una conferencia, un poco mis experiencias, mis conocimientos, divulgarlos, intentar que en la medida que a mí me han servido os puedan servir también a todos vosotros. En este caso el tema que he elegido es esas leyendas, y leyendas hay muchas, pero aquellas que han dejado huella de una forma o de otra. Me explico. Aquellas leyendas que luego han dejado como testimonio un objeto que tú puedes tocar, o un sitio concreto que tú puedes visitar, incluso fotografiar, o esa leyenda que va dejando su rastro y que a pesar de que pueda tener unos cuantos siglos de antigüedad, hoy por hoy todavía se sigue recordando, incluso se siguen celebrando rituales alrededor de esa tradición, de esa leyenda, incluso a veces de esa superstición. Yo creo que eso es importante un poco tenerlo en cuenta, porque ya digo, leyendas hay muchas, pero luego no hay ese testimonio, es decir, puede ser una localidad concreta, pero que exista ese objeto, ese detalle, ese capitel, esa reliquia, que tú puedas ver, incluso ese sillón, que es el primer caso que voy a contar, que tú lo puedas ver, tocar, que veas que con independencia de la veracidad de ese objeto, en el fondo nos está anclando a una leyenda muy determinada, ¿no? Es como las leyendas son bastante efímeras, a veces son inmateriales, pero algunas dejan algo material. No hay tantas, y las que hay, desde luego, son sorprendentes, porque es como que la leyenda quiere ser recordada, quiere ser contada, y para eso hace falta un testimonio físico, un testimonio visual. En el caso de la primera leyenda que quería contar, es en un lugar en el que viví bastantes años, de hecho ahí hice la carrera de Derecho. Estamos hablando de Valladolid. Este es el Palacio de Fabionelli, es donde está actualmente el Museo Provincial, o también el Museo Arqueológico que llaman. Bueno, uno de tantos museos que existen en tantas capitales de provincia, pero este tiene una peculiaridad. Este tiene algo que le hace distinto, ese objeto, esa huella que nos conduce directamente a una leyenda, y además una leyenda pavorosa, demoníaca, de su satánica majestad. Me estoy refiriendo a esto, al sillón del diablo, así se llama. Las leyendas, claro, muchas están relacionadas, como no, con el diablo, otras pueden estar relacionadas con vírgenes, con santos, con arcángeles, pero hombre, el diablo también tiene un protagonismo muy especial en nuestras leyendas hispanas y por supuesto en todo el mundo, ¿no? Pero nos vamos a centrar sobre todo en esta charla en las hispanas, que lo tenemos mucho más cerca. Incluso os daré esas pistas para que luego las podáis visitar. Todo lo que voy a contar aquí se puede ver y en muchos casos se puede fotografiar, por eso son esas leyendas que dejan huella. Cuando yo me enteré de la historia de este sillón del diablo, pues dije, hombre, qué curioso, ¿no? Un sillón del diablo, ¿por qué lo llamarán así? Es lo primero, ¿no? ¿Qué piensas? Casi siempre la toponimia del diablo está relacionado con algún accidente geográfico, ¿no? Algún barranco, alguna gran montaña, algo tan espectacular que casi siempre se dice que lo ha hecho el diablo, o bien algún tipo de puente, algún acueducto, como pasa con el de Segovia. Pero son leyendas como demasiado etéricas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de algo muy concreto, el sillón del diablo, y una fecha muy concreta, que es el siglo XVI. Dice la leyenda que este sillón perteneció a un médico de Valladolid, Andrés de Proaza se llamaba, que el hombre no solo se contentaba con los conocimientos académicos que había atesorado, sino que quería saber algo más. Y ese algo más era esos conocimientos heterodoxos. El que no tenía el sillón del diablo, como Andrés de Proaza, muchos pues tenían que ir a la cueva de Salamanca o la cueva de Toledo, donde se dice que se enseñaban esas artes nigrománticas. Pero bueno, este tenía su sillón.
Sabemos todo esto porque hubo un proceso inquisitorial en la Inquisición de Valladolid donde al final, claro, se enteraron del asunto y le hicieron cantar, ¿no? ¿Y qué es lo que contó? Pues que este sillón lo había heredado, se lo había regalado un nigromante de Navarra porque le había ayudado precisamente a escapar de la Inquisición. En el año 1527 él le ocultó en su casa y gracias a eso se escapó de las pesquisas inquisitoriales. Y este nigromante navarro, en agradecimiento, le entrega este sillón. Pero ojo, es un sillón con una maldición. La maldición es que en este sillón se puede sentar todo aquel que sea médico titulado, porque si no eres médico titulado, al tercer día o a la tercera vez que te sientes, mueres, te da un síncope y quedas ahí como un pajarito. Bueno, esa es la leyenda y esa es la maldición. ¿Qué ocurre? Que hubo un momento en que un niño desapareció en ese Valladolid de mediados del siglo XVI y las pesquisas condujeron a Andrés de Proaza. Efectivamente encontraron a ese niño muerto, pero también viviseccionado, ¿no? Le había hecho la autopsia. ¿Por qué? Porque lo que él quería era aprender algo más. En aquella época no se permitía hacer las autopsias, pero él comenta, a saber si el relato es auténtico porque fue obtenido por presión y por torturas, pero le dice que, bueno, que al final mató a este niño para ver lo que tenía por dentro y saber un poco de esa enfermedad. Bueno, más que matarle, le dejó morir. El niño tenía una enfermedad y quería saber las causas de esa enfermedad. Es un poco como lo del médico, la película esta que está basada en la novela de Noah Gordon. Es decir, ese interés de saber lo que hay dentro del cuerpo humano, pero que sin embargo estaba prohibido, porque la Inquisición, la Iglesia lo prohibía, pero ya no solo el cristianismo, sino también el islam y el judaísmo. Bueno, pues al final le pillan con las manos en la masa, pillan a ese niño, a ese cadáver, y por lo tanto le meten en la Inquisición. Y ahí es cuando él declara lo de este sillón. Bueno, incautan el sillón. Ya sabéis que una de las cosas que hacía la Inquisición en el momento que había un reo era confiscar todos sus bienes, y uno de los bienes que confiscan es este sillón del diablo. Bueno, no se creen mucho la historia de la maldición del sillón del diablo. El hombre al final acaba siendo ejecutado, Andrés de la Proaza, y este sillón pues acaba, bueno, pues ahí en un ajuar. Nadie lo quería porque ya tenía asociada esta maldición y nadie quería comprarlo, ¿no? Al final se dona a una institución de Valladolid y ahí queda durante muchísimo tiempo hasta que se inaugura el Museo Provincial de Valladolid en el Palacio de Fabionelli y colocan este sillón en ese lugar, en un lugar relacionado con muebles del siglo XVI y con una cinta roja para que nadie se siente. Claro, ¿qué ocurre? Nadie lo ha probado, hombre, esto es una especie como de silla eléctrica sin electricidad, pues si alguien quiere probar la veracidad. Pero sí se cuenta que a principios del siglo XX, cuando la gente se había olvidado de la leyenda, acordaros que esto es una historia del siglo XVI, había quedado almacenado en un rincón, y a principios del siglo XX un bedel de la Universidad de Valladolid, bueno, pues se encuentra allí, pues estaba muy cansado, ¿no?, de su faena diaria, y ve este sillón y echa una cabezadilla, se sienta. Al parecer no le ocurre nada ese primer día, pero parece que a la tercera vez se lo encuentra muerto en este sillón. Nadie le dio mayor importancia, pensando, bueno, le ha dado un infarto, pero el siguiente bedel, el que lo sustituye, tampoco se había enterado muy bien de la leyenda y se sienta porque, bueno, parece que es bastante confortable, como le ves. Y efectivamente, a la tercera vez que se sienta, también le da un patatús. Y alguien ya recuerda, dice, a ver si este va a ser el sillón del diablo, el famoso sillón maldito, y por lo tanto, aquel que se siente que no sea titulado, y el bedel creo que no era titulado de medicina, pues le dio el patatús. Conclusión, retiraron del uso público este sillón, y ya digo que al final, con el tiempo, acabó en este museo provincial. Bueno, pues ahí tenéis una leyenda curiosa, nadie se ha sentado, que yo sepa, desde entonces. Si alguien lo quiere probar, que vaya al Museo Provincial de Valladolid, y si quiere que se siente. La verdad es que se tiene que sentar 3 veces y que no tenga el título de medicina. Esa es la maldición. Bueno, pues ahí tenéis una leyenda con un claro resquicio de que ese objeto existe, ya digo, con independencia de que creamos o no creamos. Pero desde luego la tradición fue alimentada con la muerte de estos 2 bedeles. Y si hablamos de huellas del diablo, los que conozcáis Cuenca, en la iglesia de las Angustias, hay una cruz que la llaman la cruz del condenado, tiene distintos nombres, ¿no? También la cruz con la huella del diablo, donde aparece esa mano, no sé si la estáis viendo, ahí con esa precisión, que está en el medio, es una especie como de mano con unas garras, y ahí es bueno, nos tenemos que ir un poco más adelante en el tiempo, en el siglo XVIII, y se cuenta de que el demonio, sabéis que siempre intentando tentar al ser humano, pues se disfraza de mujer, bella y con un poder de seducción altísimo, llamada Diana,
no por casualidad, porque el mito de Diana y de la diosa Diana está muy relacionada también con los seres femeninos de la naturaleza, y esta Diana, vestida con sus mejores galas, intenta engatusar a don Diego, a un joven galán de Cuenca de aquel momento, que efectivamente pues queda totalmente subyugado por los encantos femeninos y demoníacos de esta tal Diana. Pero bueno, él tenía un poco la mosca en la oreja, notaba algo raro a ti, sobre todo cuando caminaba. Así que una de las veces la coge en brazos, intenta mirar por debajo de su falda para ver si la anatomía es la que corresponde a una bella damisela. Y se encuentra que los pies terminan en pezuña. Ajá, ¿para qué te quiero pies? Automáticamente don Diego echa a correr porque sabe perfectamente que es víctima de una de las argucias del diablo y se va directamente hasta el convento, es decir, hasta terreno cristiano, para poder salvarse. Y efectivamente entra a tiempo en esta ermita de las angustias y el demonio, frustrado por no poder cazar a su presa, deja su huella. Aquí tenéis otra imagen de esa cruz donde se ve claramente, veis que la cruz es bastante moderna porque fue destruida, pero lo único que se conservó fue la parte central, que es la parte más antigua, supuestamente del siglo XVIII, y la otra parte es mucho más moderna, pero intentando reconstruirla tal como era la cruz original. Bueno, pues es lo que dice la leyenda, y justo esta mujer, este diablo vestido de mujer, deja ahí su mano un poco como con una cierta furia y con la pena de no haber conseguido ese alma de don Diego, que parece que ya la tenía tan cerca. En el fondo es curioso porque este tipo de leyendas que hacen mención al diablo están haciendo a seres femeninos de la naturaleza, porque cuando se habla de una mujer bella, de largos cabellos, que suele vestir con faldas largas, pero que termina sus pies en unas pezuñas de chivo, se está refiriendo a las lamias. Las lamias, dentro de esa mitología, sobre todo del País Vasco y Navarra, se las caracteriza así, y se las asocia al diablo no porque tengan nada que ver con el averno y con el azufre, sencillamente porque su anatomía, igual que pasa con otras criaturas de la naturaleza, tienen un rasgo de animalidad, en este caso estas pezuñas de cabra, que es un poco también el mito de Melusina, cuando sus extremidades es una cola, por ejemplo, de serpiente, y cosas similares, es decir, un poco el mito de la sirena, que sería cola de pez. Si en este caso las lamias se caracterizan por tener esas extremidades de pezuña. Claro, como la pezuña se asocia a la cabra, al cabrón, al macho cabrío, pues ya está, la asociación parece clara. Igual que tantos duendes que son de aspecto rojizo, que tienen cuernos y tienen rabo, pues también dice que son el demonio, y no tiene nada que ver los duendecillos con el demonio. Bueno, pero aquí tenéis esa leyenda del siglo XVIII de los amoríos frustrados entre Diana y don Diego, y cómo también ha quedado esta referencia y esta huella. Y aquí nos vamos, dejamos un poco el aspecto demoníaco, solo quería tocar dos casos de los muchos que hay en España, pero tampoco quería extenderme mucho, y sí quería ahora tocar otro aspecto, creo que interesante, porque está muy relacionado con los ritos de la fertilidad. Es decir, que son rituales que se siguen haciendo actualmente, algunos incluso tienen siglos de antigüedad, con una finalidad, que es o bien encontrar novio o novia, casi siempre era novio porque normalmente este tipo de rituales lo hacían las mujeres, encontrar novio, casarse, tener hijos o incluso descasarse. En estos momentos voy a daros una serie de enclaves, de rituales, de piezas, de objetos, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, por si queréis tener novio, pareja, casaros, tener hijos, incluso hasta podéis elegir el sexo, pues niña o niño, siempre basado en nuestras tradiciones, en nuestras leyendas, en fin, en un método científico de alto rango como puede ser este. Pero hay miles y miles de personas que lo han hecho y lo siguen haciendo, y en algunos casos dicen que funciona. En este caso, aquí este pedrusco que veis está en una localidad malagueña, en Almargen. La verdad es que el nombre le viene muy bien porque casi está al margen de la provincia de Málaga. Y en Almargen, que es una pequeña localidad, tiene también su pequeño museo donde recogen unos cuantos objetos, sobre todo de la cultura tartésica, y solo tiene una sala, es decir, el momento que tú entras en el museo automáticamente ya ves prácticamente todo, ¿no? Ves algunas estelas de la época tartésica, algunas espadas, algún escudo y sobre todo este objeto, que es la joya de la corona del Museo de Almargen. Y es un falo, ahí donde lo ves, es una piedra de la época neolítica, de la edad de bronce, se le atribuye por lo menos unos 7000 años de antigüedad,
que fue enterrada supuestamente también por rituales de fertilidad en el propio campo, es decir, este tipo de objetos se tallaban y se hacían para que el campo, para que la agricultura, para que la mies, incluso el ganado, fuera más fértil. Entonces hacían ritos propiciatorios, igual que también ocurría con las cuevas rupestres, donde se pintaban determinados animales precisamente para eso, para facilitar la caza en algunos casos, o para facilitar la procreación de esos animales, porque en definitiva nuestros hombres primitivos vivían de eso, de la caza, ¿no? Luego ya pasan a la agricultura, y la agricultura siguen haciendo rituales. Uno de los rituales era enterrar este tipo de piedras fálicas. Bueno, ahí queda, pasan los años, pasan los siglos, y hace pocos años se volvió a encontrar. Esta piedra, evidentemente la forma que tiene es muy curiosa, porque podéis ver que tiene una cara, que es unos ojos muy definidos, una nariz, no tiene boca, pero en la parte de abajo tiene como algo prominente, es decir, como si estuviera embarazada. Es decir, esto no es casual. Fijaros un poco la figura, estamos hablando de 7.000 o 8.000 años de antigüedad. Abajo aparece con una especie de cascarón, que algunos incluso dicen que podía ser como el pene, tal cual, es un poco lo que es el prepucio. Por otra parte, el embarazo, por lo tanto sería como una especie de andrógino, y luego un rostro indefinido, que todo indica, y el aspecto fálico evidentemente, que todo indica que forma parte de un rito de fertilidad. Bueno, cuando esto se encontró en Almargen, bueno, tampoco se sabía muy bien qué era, hasta que los arqueólogos determinan que casi con toda seguridad corresponde a estos ritos de fertilidad. Por lo tanto, el mero hecho de tocarlo, el contacto, también te puede conferir esas propiedades genesiacas. Bueno, el hecho es que durante un tiempo estuvo en el ayuntamiento, y el alcalde pues lo utilizaba un poco de pisapapeles, también para que la puerta no se trancara, lo colocaba ahí, ¿no? Lo que nadie entendía es cómo este alcalde cada año tenía un hijo, ¿no? Y dice, ¿qué fértil es este hombre? Él tampoco lo sabía, dice, no, dice, es que donde pongo el ojo... Claro, con el tiempo, al final le fue pensando, y cuando sobre todo los arqueólogos dijeron, pero tú sabes lo que tienes aquí, esto es una auténtica reliquia del Neolítico, y esto es un falo de fertilidad, ¿no? Bueno, el hecho es que al final fue a parar a este museo, se exhibe como una de las piezas más importantes, y cuál es mi sorpresa cuando yo voy allí, que a este lugar van no solo mujeres de Málaga, no solo mujeres del resto de España, sino del extranjero. O sea, hay muchísimas mujeres que se han enterado de esta tradición y van allí. Que bueno, que hasta ahí, perfecto. Van y lo tocan, le frotan bien al falo, como veis está un poco más pulido. Y luego, y eso es lo curioso, me encontré con tres libros enteros con testimonios de mujeres o de parejas que habían ido ahí, que habían tocado el falo y que a los pocos meses había quedado embarazada, y en algunos casos aparecía la foto del niño dando gracias al falo de Almargen por los beneficios concedidos. Es curioso, porque aquí no hay ninguna virgen, no hay un santo al que invocan, que normalmente están relacionados los ritos de fertilidad con esto. No, estamos hablando de un pedrusco de hace miles de años que pasó desapercibido durante siglos y que en un buen momento se colocó en el ayuntamiento, el alcalde empezó ahí a procrear, y su mujer me imagino que también, pensando que no tenía nada que ver una cosa con otra, y posiblemente no tenga nada que ver una cosa con otra, pero al final la leyenda se ha sumado a la importancia de este elemento pétreo, de este falo. Es decir, cuando las mujeres y las parejas, de hecho, yo le pregunté a la que me enseñó el museo, que por cierto era la concejala de Cultura, digo, ¿y tú te acercas de vez en cuando? Yo, no, yo no. Yo ya cuando me case y quiera tener hijos, yo ya. Digo, bueno, no se acercaba, es verdad, tenía un miedo, pero acercarse incluso a 5 metros de allá, digo, si no da calambre, dice, ya, pero por si acaso. Bueno, pues esto es real, esto se puede ver, y ahí está, ¿no? Más ritos de fertilidad. Nos vamos a Núria, al Queralbs, nos vamos a Cataluña. El santuario de Núria, además, que está en un lugar bastante inaccesible, en el sentido que es de alta montaña, con la Virgen Negra de Núria. Bueno, la Virgen Negra de Núria ya no, porque era negra como la Virgen de Montserrat, hasta que le hicieron la limpieza y se dieron cuenta que era blanca. Nos hemos quedado sin una Virgen Negra, pero bueno, sigue siendo igual de milagrosa, ¿eh? Y allí existe una costumbre. Por cierto, se puede subir en un tren cremallera bastante peculiar, ¿no?, hasta el santuario de Núria. Y allí existe una leyenda, que es la de la olla de San Gil, junto con la campana, porque está relacionado con el hallazgo. Ya sabéis que muchas de estas imágenes se escondieron durante la etapa de la invasión musulmana, a partir del 711, y fueron poco a poco encontrándose a partir del 12, del 13,
y se escondieron en época visigoda y milagros luego aparecen como figura románica. Pero bueno, esas son cosas que es mejor no indagar ahí. Pero empiezan a aparecer imágenes, entre ellas pues la imagen de Nuria, junto con la olla de San Gil. San Gil era el ermitaño que estaba en aquellas cuevas, y la campana. Bueno, hasta ahí la leyenda. ¿Por qué ha dejado huella esta leyenda? Porque a día de hoy el que vaya a este santuario se va a encontrar con esto. Y la gente dirá, ¿y esto qué es? Hay que tener esa información para que disfrutes del enclave. Y una forma de disfrutar del enclave, si queréis tener hijos, es meter la cabeza por la olla, que la verdad es que tiene mala rima, y luego tienes que tocar la campana, y cada campanazo que des es un hijo que se supone que vas a tener, ¿no? Yo no sé la eficacia que puede tener. Ahí tenéis un ejemplo. Esto es real, ¿eh? Si tienes un tic en la mano puede ser peligroso, pero tú lo metes ahí y sales desde luego bastante aturdido, y bueno, y a saber luego lo que pasará, ¿no? Pero esto es un ritual hecho para la fertilidad. Metes la cabeza en la olla y luego ya puntos suspensivos. Algo similar se cuenta, en este caso no hay ollas, pero sí hay piedras, en Musía. En Musía, una de esas localidades mágicas de A Coruña, y en este caso sí relacionado con una virgen, que es Nuestra Señora de la Barca, relacionada además también con una leyenda curiosa, que la Virgen le visita a Santiago Apóstol, que el hombre estaba desesperado porque no conseguía ninguna conversión en aquella Galicia atea o pagana, y entonces le visita para consolarle. Y dicen que le visita, pues eso, en una barca de piedra. Y la vela era esta piedra, que es la piedra de Avalar, como se llama. La piedra de Avalar es una piedra mágica. Hasta hace poco, hasta el 87 más o menos, que por un temporal pues quedó rota, pero hasta ese momento avalaba. Avalaba es que emitía un sonido justo cuando alguien se colocaba encima. La leyenda piadosa dice aquel que estuviera libre de pecado, pues permitía que la piedra avalara, y si no avalaba es porque tenías algo ahí que confesar. Pero también empezó a tener otros rituales y otros usos. Entonces empezó a decir que, bueno, como estaba muy relacionada con Nuestra Señora de la Barca, que es el santuario que está justo detrás donde está tomada la foto, pues si ahí hacías el amor, pues podías también quedarte embarazada, porque la piedra era mágica. La piedra tenía una cierta sacralidad, y cualquier cosa que hicieras ahí, desde formular un deseo hasta querer tener descendencia, haciendo los ritos previos, pues a lo mejor te podías quedar embarazada. Y durante bastante tiempo, por la noche, alguna que otra pareja, en un lugar tan incómodo como en ese, pues hacían de las suyas, y ahí viene un poco el dicho de pasar por la piedra, pero no es muy cómodo. Yo creo que estas cosas ahí funciona, no funciona. Desde luego, ahí sí que no hay un libro donde se recogen estos cientos de testimonios que yo vi en el Museo del Marge. Pero al lado está la otra piedra, la piedra dos Cadrís. La piedra dos Cadrís no es tanto una piedra de rituales fertilizantes, pero sí, por ejemplo, para el riñón. Si alguien padece del riñón, la piedra dos Cadrís tiene una forma muy parecida a ese riñón. Dice que si pasas 9 veces por debajo de la piedra, pues te quitas el riñón o coges un lumbago ya de mucho cuidado. Claro, si encima te duele la espalda y tienes que pasar casi arrastrándote, ni te cuento. Son las leyendas que hay. Este lugar es un lugar precioso. Estamos en el País Vasco. ¿Sabes cuál es? Muy bien, San Juan de Gaztelugatxe, perfectamente. En Bermeo, en la provincia de Vizcaya. Un lugar precioso, ya solo por el enclave, como ves, una pequeña península con ese puente, y luego hay que subir unos 300 escalones hasta el santuario. Lugar hermoso, dedicado a San Juan Bautista, no el evangelista, y por lo tanto el 24 de junio pues hay toda una romería. En esa romería se hacen muchas cosas, sobre todo es un lugar muy apetecible para marineros, para supersticiones relacionadas con los marineros, pero también, como no, hay una campana. Cuando hay una campana, no sé qué tendrán las campanas, que nos gusta tocarla. Y aquí también hay un ritual. Por una parte están en el suelo, ahí no se ven bien, las huellas, dicen, de San Juan Bautista, a saber qué huellas serán, que tienes que tocarlas, y también tocar la campana. Y el ritual es que por cada campanazo que des, cada 3 campanazos que des se cumpliría un deseo. Con lo cual está la campana sonando todo el rato. Plum, 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 plum. Pero bueno, ahí está, es decir, estamos en un lugar mágico, en un lugar que se cristianiza, porque antiguamente era un enclave pagano, se cristianiza con esta ermita a San Juan Bautista, y en el momento que se coloca una campana, la vibración de la campana tiene ese soniquete mágico, y alguien le dio por decir
que eso servía para los deseos y en concreto dentro de los deseos para tener descendencia. Así que el que va por allí, campanazo va, campanazo viene. Tenemos otro ritual también relacionado con los deseos, relacionado con la fertilidad y un poco con todo. Esto es Moclí, estamos en Granada, nos vamos ahora prácticamente al otro extremo y hay una romería cada 5 de octubre que es la romería del Cristo del Paño o del Santo Paño. ¿Qué significa? Que es un cuadro, en este caso, no estamos hablando de una campana, no estamos hablando de una olla, no estamos hablando de una piedra, sino en este caso es un cuadro. Un cuadro, aquí lo ves más de cerca, que tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad es que tiene una leyenda, como todo, ¿no? Es decir, si no sería un cuadro más pues de los muchos que atesoran las iglesias o que tienen los museos. Pero en este caso es un cuadro que tiene propiedades milagrosas. Desde el siglo XVII está considerado un cuadro que si tú le tocas, otra vez el hecho de tocar, el contacto, te infiere una serie de dones, de privilegios, y básicamente relacionados con la sanación. Estaremos hablando de un lienzo terapéutico. ¿Qué ocurre? Que justo cuando sale en romería este cuadro, ese 5 de octubre, cada 5 de octubre, los fieles tienen la costumbre o bien de tocarlo con la mano o bien de pasar un paño, un pañuelo, un clines, por el paño. Y luego eso lo guardan porque dicen que eso, en el momento que lo pasas por una zona dolorida, sobre todo si son enfermedades de la piel, enfermedades cutáneas, pues que es mano de santo, y nunca mejor dicho, porque aquí tenemos a Cristo. Bueno, pues ahí tenéis. Y muchos de esos paños sirven para eso, para cuestiones también de fertilidad, luego lo colocan, dicen que en la cama, para eso, para que la procreación sea mucho más favorable, etcétera. Pero el hecho es que el contacto con este cuadro, por las virtudes que le atribuye la tradición y la leyenda, sigue a día de hoy siendo tan activo que se convocan pues miles y miles de personas durante ese día para cumplir ese ritual. Un ritual que actualmente se puede ver y que cualquiera le tose al Cristo de Moclí, ¿no? Y mira que hay Cristos milagrosos por ahí. Puestos a tocar, porque la cosa es tocar lo que sea, vamos a tocar las narices a San Froilán. Y mira que es el patrono de León. Pero San Froilán es muy curioso, es una superstición muy moderna para que veáis un poco cómo se generan estas supersticiones. Hasta ahora muchas de las que estamos contando son antiguas, pero si vais a pues una de las iglesias no muy visitadas en León, porque cuando uno va a León normalmente visita la catedral o visita San Isidoro de León, pero no va al santuario de la Virgen del Camino. Y el santuario de la Virgen del Camino, que es verdad que está un poco a las afueras de León, que es un santuario además relativamente moderno, el que se ha hecho con esculturas de Subirats y puertas de bronce, y en una de esas puertas de bronce aparece San Froilán. Y alguien, no hace demasiados años, le dio por decir, cuando también se celebra la romería, curiosamente también un 5 de octubre, le dio por decir que si tocabas las narices de Froilán se concedía tu deseo. Y entonces pues la gente dijo, pues yo lo toco, pues será por tocarle. Y veis que el pobre tiene las narices ahí de lo más respingonas, finas, que no paran de tocarle las narices, y luego, para completar el ritual, si lo hacéis en la fiesta, pues hay que besar el manto de la Virgen del Camino. Pero esto que está en las afueras, que está en el exterior, pues bueno, no veáis el éxito que tiene, ¿no? Por supuesto, yo a todos estos sitios que voy hago todos los rituales. Claro, hay que hacerlo, allí donde fueres haz lo que vienes. Y le toqué las narices a San Froilán, porque si no le tocas las narices, como que no se cumple el ritual. De hecho, todos los peregrinos que van de camino de Santiago y tienen que pasar por León, el que se quiera acercar a este santuario, pues es un ritual clarísimo. Yo estuve hablando con uno de los frailes de este santuario y me comentó, bueno, esto es muy moderno, que no tiene ningún tipo de tradición, entre otras cosas porque esta escultura no tiene más de 30 años, pero para que veáis cómo surgen las supersticiones. En el momento que alguien lo dijo, la gente lo repite, a partir de ahí alguien lo publica, lo escribe, en algún noticiario ha salido y ya está, ya todo el mundo pues a tocar las narices. Pero también sirve, ¿oye? La fe mueve montañas. No nos salimos de este santuario de la Virgen del Camino. Y no nos salimos porque si tenéis la oportunidad de entrar dentro, cuidado que no siempre está abierto, pero si entráis dentro de la iglesia, tenéis que preguntar por una salita que hay adyacente, que es una sala de reliquias, de trofeos, todos relacionados con la Virgen del Camino. Y ahí hay un objeto que también es una huella de una leyenda para mí increíble, ¿no? Que a día de hoy todavía se conserven este tipo de testimonios. Y estoy hablando del Arcón del Moro,
como así se definía. ¿Qué quiere decir? Ahí tenéis un poco la leyenda que aparece. Esto es la transcripción del texto original del siglo XVI que está en el mismo arcón. El Alonso de Rivera, pues clásica historia que también la he encontrado en otros lugares, pero luego no queda el testimonio del arcón y de las cadenas. Pues estaba preso, ¿no?, en Berbería, y al final les invoca a su virgen, a su patrona, y ocurre que se teletransporta el arcón con el moro, con el cristiano y con las cadenas, y a veces con el gallo, porque dice que ponen un gallo para que, por si acaso, para que le despierte. Y no, ocurre como un fenómeno milagroso, desaparece del lugar donde estaba preso y aparece en el lugar donde era natural el preso cristiano, ¿no? Y justo, pues aquí esta es la historia de este Alonso de Rivera, en un acontecimiento que dice en las crónicas ocurrió en 1522. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Que ahí está, el arcón está allí, y el arcón con sus cadenas. Y fijaros si es tan importante ese arcón, y la gente se ha creído de verdad esta historia, que ahora está protegido, como veis, por una caja de cristal. Pero antes no, antes se podía tocar el arcón y la gente cogía astillas de madera del arcón porque pensaba que tenía propiedades terapéuticas. Así que se las cogía, se las llevaba, y claro, y el arcón cada vez iba disminuyendo más. Por eso algunos han desaparecido. Aquí tenéis una foto cenital desde arriba, veis que toda la parte de la madera que se han llevado, y dentro están las supuestas cadenas auténticas del cautivo cristiano que se teletransportó por la intermediación de la Virgen del Camino. Entonces, una leyenda que deja huella. Esto quedaría como una leyenda más o menos bonita, te la puedes creer o no. No, es que tenemos el arcón y tenemos la cadena. Nos falta al moro, que por cierto se convirtió al cristianismo, claro, cuando apareció allí, dice, yo creo aquí. Y entonces dijo, este es un milagro tremendo, ¿no? Se convirtió, le dieron un nombre cristiano, y a partir de ahí hasta que murió, se quedó de eremita. No hay tantas leyendas de este tipo, y de las que yo conozco, solo en 2 sitios he encontrado el arcón. La otra está en el santuario de la Candelaria, en Tenerife, ¿no? Pero aquí en León, pues os digo, si queréis, tocáis primero las narices a San Froilán y luego veis el arcón cautivo, el arcón volador, el turboarcón, diría yo, porque no deja de ser una leyenda bastante curiosa. Como estamos en el capítulo de tocar, sea lo que sea, estamos hablando de una forma metafórica, tranquilos todos, solo hay que verlo, pero sí tener en cuenta esto para cuando estéis en el lugar, tocarlo también vosotros. Porque oye, si lo tocan los demás, por algo será. Si bendicen el agua será por algo. En este caso nos vamos a Estambul. Viaje más o menos típico, a Turquía, y cuando vayáis a Estambul, un lugar obligado para ver es Santa Sofía. Bueno, pues en Santa Sofía está esta columna, que le llaman la columna que llora. Entonces, claro, te llama la atención, esta es una foto mía, y veo que había una fila de personas que estaban ahí intentando meter el dedo, el pulgar, en este agujero, en esta columna. Entonces la cosa es que tú tienes que formular un deseo, metes el dedo gordo, lo profundizas bien, y si sale mojado, se cumple ese deseo que has pensado. Casi siempre sale mojado, porque os podéis imaginar, con cientos y miles de dedos gordos metidos por ahí, con el sudor, en fin, ese sitio, con ese calor, Turquía, Estambul, pues os podéis imaginar, así que los deseos prácticamente se cumplen todos. Pero algunos hasta hurgan, no solo meten el dedo, sino que hurgan, le dan vueltas, y yo creo que ya solo le falta dar la vuelta a la columna. Bueno, pues esa es una de esas costumbres donde hay que tocar algo. Lo mismo que pasa en Roma con la Boca de la Verità también, o sea, con ese mascarón de mármol, que también, si dices la verdad o la mentira, tú metes la mano y a ver qué pasa, y a ver si sales con todos los dedos o sales con el muñón. Bueno, en el fondo es muy curioso, ¿no? Este tipo de leyendas que se dan por distintas partes del mundo. Como esta, por ejemplo, de Victor Loire, en el cementerio de Père Lachaise, en París, que os la recomiendo, porque mucha gente que también va a París no visita el cementerio, porque, hombre, el cementerio siempre da un poco de morbo y tal, pero este es muy interesante, ¿no? Porque en Père Lachaise están enterrados muchísimas personalidades de la cultura, de la política, y por supuesto, dentro del arte, de la literatura. Y este hombre, que no es muy conocido, de hecho en Père Lachaise está enterrado Allan Kardec. Con lo cual, ya solo por eso merece la visita, y además el busto que tiene también una serie de propiedades increíbles, ¿no? Porque dicen que hay que estar allí en meditación, incluso tocar ese busto, y de alguna forma mucha gente entra en un estado de quietud, porque bueno, dentro del cementerio de Père Lachaise es el lugar
es un lugar muy especial, y no solo para los espíritas, sino para más gente. Pero bueno, dentro de ese recorrido cultural, artístico, chocante, hay que visitar la tumba de Victor Noir. Victor Noir era un pobre hombre que se iba a casar cuando él tenía 22 años, periodista de poca monta, pero bueno, bien parecido y con un cierto carisma, ¿no?, dentro del mundillo que le rodeaba, de ese París de principios del siglo XIX. Bueno, de finales ya del siglo XIX, porque él muere a los 22 años en 1870 por una trifulca que tiene con un pariente de Napoleón III, que es Pierre Bonaparte. Al final le pega un tiro en la cabeza, como consecuencia de lo cual muere. En principio no tendría mayor repercusión este acto, ¿no?, un pequeño duelo de tantos que había en aquel momento. Pero claro, el que fuera joven, con 22 años, el que estuviera a punto de casarse, el que tuviera unas repercusiones políticas por ser quien era Pierre Bonaparte, el que le mata, ¿no?, porque se vio implicaciones de conspiración. Todo eso pues generó un cierto interés por visitar la tumba, y más cuando el que hace la escultura, Gilles Dalou, hace una escultura muy real. O sea, hace la escultura tal como le vio cadáver, tal como cae una vez que recibe el tiro y cae muerto. Entonces, bueno, a partir de ahí, como el escultor, no sé si lo hizo adrede o no lo hizo adrede, pero un poco gamberrillo, pues dio cierta importancia a Sálvase la parte. De tal manera que corrió ya el rumor, a partir ya de 1870, que el que frotara por ahí, pues como que le vendría bien, ¿no?, para tener descendencia. Y entonces, como ves, ahí tenéis al pobre Victor Noir, y veis que la entrepierna pues la tiene como más desgastada. Y es por ese ritual. Van allí, bueno, yo he visto hasta mujeres sentadas a horcajadas, ¿eh? Porque, sí, ha corrido el rumor de que da beneficios sexuales. Bueno, lo que suena chiste, ahí tenéis una leyenda que está basada en un hecho histórico, pero luego cómo la superstición ha generado todo lo demás, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de frotar, de tocar, a veces de besar, porque bueno, lo de Victor Noir también se besa, ¿no? Es cierto, o sea, tenéis que ir allí y lo veis. También está la tumba de Jimi Hendrix, por cierto, que es muy interesante, porque también en esa tumba ahora ya le han puesto una verja, pero allá hacen el amor las parejas. O sea, que bueno, es una cosa, el cementerio de Père Lachaise, por eso digo que no tiene ese morbo que tienen otros cementerios, allí ocurre de todo. Volvemos otra vez a España, en este caso estamos en el Sacromonte granadino, y en las catacumbas del Sacromonte granadino hay dos piedras. Bueno, yo cuando lo visité sabía un poco la historia y dije que me la contaran. Entonces hay una piedra blanca y una piedra negra. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que estas dos piedras están relacionadas también con estos ritos, vamos a llamarlos, de fertilidad, pero ya no tanto de fertilidad, sino de matrimonio. Lo que dicen es que si tú te quieres casar, tienes que dar un beso a una de esas piedras, y si te quieres descasar, das un beso a otra piedra, con lo cual lo tienes muy fácil. Vas allí, incluso sin salir de Granada, en la Alhambra, en la Torre de la Vela, también hay un día determinado, que es el 2 de enero, tocas la campana y también dice que se obtiene novio tocando la campana. Así que tenemos el ritual completo. A ver, chica o chico casadero que se quiere ir para allá, que vaya en enero a la Torre de la Vela, toca la campana, tiene novio. Luego se tiene que ir en febrero, que es cuando se produce la romería al Sacromonte, e intentar besar a una de las piedras. Aquí viene lo chocante. A mí cuando me cuentan la leyenda, y me lo cuentan, además yo lo digo, pero es verdad lo que me están contando. Sí, hombre, si lo sabré yo. Dice, sí, el que se quiere casar tiene que besar a la piedra negra, y el que se quiere descasar tiene que besar a la piedra blanca. Digo, será al revés. Dice, no, si lo sabré yo. Digo, pues no, corresponde con el simbolismo. El negro siempre está asociado, pues eso, con lo negativo, con lo separativo, y lo blanco con todo lo contrario. Pues lo contaban al revés. Yo os puedo asegurar que es al revés, si es que creéis en esta superstición. Pero allí lo cuentan de esta manera. Alguien lo dio o lo escribió, y todo el mundo lo va repitiendo. Entonces, en este caso sería la piedra blanca. Para ellos, esta es la que sirve para descasarse. Y entonces, pues siempre va alguna por allá a besar a ver qué pasa. Y la otra es la piedra negra. Esta es la piedra blanca también en otra de las fotos, y la piedra negra. Evidentemente, la historia y la tradición es muy reciente, pero tendría que ser al revés y no tal como lo cuentan. Esta sería, si es que
Uno se quiere descasar, es la que hay que besar, y la otra para casarse. Pero bueno, es curioso, son catacumbas donde se encuentran una serie de reliquias de San Cecilio y compañía a partir del siglo XVI, y esas dos piedras que están metidas en hornacinas, alguien le dio por decir que tenían estas propiedades relativas al futuro del hombre o de la mujer que se sentara o que las besara. Bueno, pues ahí les tenéis, en Sacromonte, en Granada, sin ir más lejos. En Burgos ocurre otra cosa algo parecida, ¿no? También dentro de estos simbolismos que desde mi punto de vista se perpetúan en el tiempo. Esto es una de las postales antiguas que tiene que ver con el santuario de Santa Casilda, en Briviesca, en Burgos, en la Bureba. Y allí, aparte del santuario de Santa Casilda, que es interesante un poco la historia, además hija de una princesa, ella fue allí a sanarse de una enfermedad, y bueno, fruto de aquello, ella se queda, muere allí, y luego su tumba es visitada por muchísima gente. Y justo debajo hay dos pozos, los pozos de San Vicente, que llaman. Un pozo negro y un pozo blanco, no porque las aguas sean blancas o negras, sino en función del fondo que hay, ¿no? El pozo blanco es porque hay piedras blancas de fondo y da esa sensación de más claridad. Y el otro, dentro o debajo del santuario de Santa Casilda, está el otro pozo, pero porque está lleno de hierbajos y tiene un aspecto mucho más oscuro, ¿no? Pero los dos tienen tradición, tiene también su superstición, que es muy curioso, ¿no? Y todavía se sigue haciendo, ¿eh? Bueno, de hecho, yo lo vi en el Diario de Burgos en el 2011, en la última noticia, una pareja de Vitoria fue a hacer el ritual. ¿Y qué ritual? Bueno, en el caso de este pozo, o de esta pequeña laguna, sirve solo porque las aguas son terapéuticas, entonces allí la gente va con su ropa, la enjuagua, se moja, y eso dice que ya le da pues un poder de cierta terapéutica, porque te cura y te alivia. No tiene que ver con el rito de fertilidad. El que tiene que ver con el rito de fertilidad, ahí lo tenéis un poco, es también impresionante, ¿no? En el lugar donde está situado este santuario, y justo debajo es donde estarían estos dos pozos de San Vicente, el pozo negro y el pozo blanco. Este sería el otro, el pozo blanco. ¿En qué consiste el ritual? Bueno, pues tienes que estar desde arriba, desde el santuario, que hemos visto anteriormente, a ver si lo encuentro aquí, desde arriba tienes que tirar una piedra o una teja, y tienes que dar exactamente en ese pequeño pozo, que desde arriba no es tan grande, ¿verdad? Hay que atinar bastante, ¿no? Y tiene que caer justo en el agua. Si es una piedra, o sea, tú te dan a elegir, es lo bueno que tiene, ¿no? Puede ser un canto rodado o una teja. Si quieres tener un niño, el canto rodado. Si quieres tener una niña, una teja. Tienes que tirarlo desde allí, y si atinas, pues dice que se concede el deseo. De hecho, lo que contaba el Diario de Burgos, de esta pareja de Vitoria, en el 2011, fue allí, querían una niña, tiraron la teja, acertaron, a los 9 meses tuvieron el niño, se acercaron aquí al santuario para dar gracias a Santa Casilda, incluso dejar su testimonio y sus votos. Le dijeron que ya no se dejaban exvotos, durante mucho tiempo hubo exvotos, pero que ya no, es una práctica que ya no quieren conservar, lo cual es una pena, porque le daba también como una especie de aire de museo popular, ¿no?, a estos santuarios. Y no le dejaron dejar ese testimonio, que era la carta de agradecimiento a Santa Casilda, junto con la foto de la niña que habían tenido, contando la historia de que habían tirado la teja y que habían acertado. Bueno, pues ahí lo tenéis, cómo este santuario sigue teniendo esas propiedades. Tirando tejas, puestos a tirar tejas, yo esto también lo he hecho. Me he ido a San Alberto de Ribeira, está en A Coruña, en un lugar precioso, y en esta ermita de San Alberto de Ribeira, pues tiene también otra tradición, y es que en esta ventana, este ventanuco cerrado, justo en el alféizar, hay que tirar unas tejas, y 3 de esas tejas se tienen que depositar sin que se caigan, y el deseo que tú estás formulando mientras estás tirando la teja se cumple. Entonces, bueno, a base de tirar tejas es imposible que queden ahí las tejas, ¿no?, porque ya he visto la superficie que tiene, pero bueno, vas tirando y alguna queda, pero 3 ya me parece casi imposible, con lo cual mis deseos en ese caso no creo que se hayan cumplido. Pero el tirar la teja existe en esta zona de Galicia, y tienen que ser 3 en concreto, hasta el punto que incluso el techo de esta ermita también tenía una tradición marinera, porque dicen que subían los marineros y colocaban las tejas en la dirección que ellos querían que soplara el viento, porque pensaban que San Alberto les concedería ese prodigio. Entonces ahí sigue, y siempre que uno va te encuentras con restos de tejas, como en ese caso que estáis viendo ahí.
Bueno, ya que hablamos de este tipo de tradiciones y de rituales, lo de los alfileres. Hay dos sitios, hay varios, pero os voy a citar dos. Uno está en Madrid, San Antonio de la Florida, cómo no, hay que ir allí. La tradición es que las modistillas antes dejaban 13 alfileres, cada una iba dejando 13 y al final pues quedaban bastantes. Y luego tenías que meter la mano y los que se quedaran en la palma de tu mano, esos eran los novios que ibas a tener. Y si alguno se clavaba bien y te hacía sangre, ese era el marido. Claro, sí. Hincas la mano bien, pues al final pasa lo que pasa. Y esa tradición se ha sido manteniendo hasta ahora, ¿no? Antes, bueno, parece que era más difícil casarse, entonces lo de los alfileres y San Antonio de la Florida, como fama de casamentero, pues allí que se iban justo cuando era la verbena y se tiraban alfileres, hurgabas y luego te llevaban los que te quedaban en la mano y a escoger, ¿no? Bueno, pues ahí existe esa tradición, igual que también existe esa tradición en Toledo. Es menos conocida, no es tan espectacular como la otra. En la calle de los Alfiletericos, que está muy cerca de la catedral, está esta especie de, bueno, de hornacina con una imagen que es Nuestra Señora de los Dolores, y dentro algunas mujeres van dejando alfileres. La idea es que si quedan los alfileres de pie, que ya es difícil, pues te quedas casada y vas a tener hijos. Y si no, pues hay que intentarlo de nuevo, ¿no? Bueno, ahí ha quedado un poco esa historia donde, de una forma como muy marginal, porque está en una de las calles no muy transitadas, tienes que ir y visitar esta hornacina, este pequeño altar a la Virgen de los Dolores y depositar tu alfiler siempre con la misma sensación o con la misma finalidad de casarte, procrear o tener hijos. Bueno, termino un poco este repaso, porque como veis hay muchísimas, pero tampoco quiero agobiaros, con dos casos desde mi punto de vista espectaculares, que también han quedado recuerdos y han quedado huellas de esos milagros, porque aquí es una leyenda con milagro sonado incluido. En este caso en Alcobendas, no hace falta ir tampoco muy lejos, y en Alcobendas ocurrió algo muy curioso en el siglo XVII, 1677. En 1677, un 25 de enero, estaba Juan Perdiguero, que era el dueño de la casa, pues haciendo los preparativos para celebrar una fiesta al día siguiente en honor de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de Alcobendas. Lo tenía todo preparado, pero se dio cuenta que no tenía vino suficiente para todos los comensales que iban a venir al día siguiente. Él solo tenía 12 arrobas de vino. 12 arrobas de vino, las arrobas es una medida un poco variable, pero cuando se refiere a líquido se está refiriendo a unos 16 litros por arroba. Con lo cual, bueno, tenía 196 litros, que no está nada mal, ¿no? Pero no veía que no eran suficientes. No eran suficientes porque él calculaba que iba a haber 300 personas, y 12 arrobas solo para 300 personas. Estaba muy preocupado y de hecho toda la noche reza a Nuestra Señora de la Paz para ver si se produce un milagro ahí, ¿no? Y efectivamente el milagro se produce, porque hay un acta notarial, aquí la tenéis, donde queda constancia de este hecho. Y lo que queda constancia es que él se levanta a las 6 de la mañana, para que veáis, y en esta tinaja, esta es la de 1677, en esta tinaja ve que empieza a salir el vino como a borbotones. Es decir, él sabía a qué nivel estaba el vino que había dejado el día anterior, pero estaba rebosando, lo cual eso le parece sorprendente, y durante las 4 horas siguientes ese vino no deja de emanar, hasta el punto de que llegan los comensales y él va sirviendo vino en vasos, en botas, en todo tipo de recipientes, y el vino sigue, y sigue, y sigue. Claro, que yo lo prodigio, la gente se quedaba asombrada, pero ¿dónde ha sacado tanto vino? Y yo qué sé, he rezado a la Virgen de la Paz y fíjate lo que me ha hecho. Dice, pues monta una taberna. Y dice, no, pues que a ver si esto se va a terminar. Y efectivamente llega un momento en que se termina, pero se termina después de esas más de 4 horas, y se calcula que todo lo que se sacó de vino eran 100 arrobas. De las 12 primeras, 100 arrobas. Y sin que hubiera trampa ni cartón. Es decir, hubo 20 y tantos testigos que dieron fe de que allí nadie iba con otros cántaros echando vino o poniendo agua o cualquier cosa. No. Estaba aquello precintado de tal manera que solo entraba en lo que era el dueño, el Juan Perdiguero, sacaba el vino y sacaba. Y esto, que ya de por sí es sorprendente, y ahí tenemos, cuando vayáis a la ermita de Nuestra Señora de la Paz, que está un poco a las afueras de Alcobendas, ahí está.
ahí está esta jarra, incluso en una de las calles, te dicen dónde ocurrió el milagro, porque donde ocurre no es en la ermita donde está actualmente esa tinaja, sino que ocurre en esta casa y ahí queda, ¿ves?, un poco constancia. O sea que para ellos les marcó tanto este prodigio, este milagro, que es un milagro prácticamente desapercibido, que no conoce casi nadie, pero que en Alcobendas tampoco, pero en Alcobendas los que sí saben esto, sí que les suena a extraño. Ya digo, y ese mismo día y a esa misma hora ocurre otra cosa. Justo cuando deja de emanar vino en esta tinaja prodigiosa, que aparece ahí con su emblema, y este es el símbolo de María, el que tenéis aquí, justo cuando deja de emanar vino, ocurre también otro milagro. En ese momento un niño se había envenenado, jugando, entró en el despacho de su padre y bebió un poco, pues, un veneno en base de mercurio que se utilizaba mucho, pues, para escribir cartas y cosas de esto, ¿no? Entonces el tío lo bebió pensando que era agua y efectivamente, pues, se puso a morir. Se puso a morir de tal manera que los médicos ya le daban por desahuciado, y entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no le damos vino de la casa del perdiguero este, que como es un vino milagroso, a ver qué le pasa? Y efectivamente a alguien se le ocurrió la idea, van con un vásico de vino y se lo dan al niño, que estaba ya prácticamente moribundo, y justo en ese momento vomita, echa toda la porquería que tenía y se cura. Y entonces lo atribuyen a otro milagro de la Virgen de la Paz. Curioso, ¿no? Y eso queda recogido en ese testimonio, en ese acta notarial. Por lo tanto, es una leyenda que deja huella de esta manera tan rotunda y tan radical. Pero bueno, esto ocurrió en el siglo XVII. ¿Pensáis que puede haber más multiplicaciones de alimentos en época actual? Porque, hombre, multiplicación de alimentos, sabemos lo que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús, de los panes y los peces, pues hace que se alimenten 4.000 personas. También San Isidro se le atribuye alguno de estos milagros, porque él era muy amante de los pobres y cada fin de semana pues hacía que de su olla, de la olla de San Isidro, saliera alimento y alimentos, y podía alimentar, pues, a cientos de personas que se acercaban a la casa de Imba de Vargas, que era su patrón, ¿no? Bueno, también se atribuye eso a San Vicente Ferrer, por ejemplo, en Valencia, que también tenía esa capacidad. De hecho, es el santo que más milagros tiene un récord de milagros, más de 860 milagros atribuidos. Ni la Virgen tiene tantos, es verdad. O sea, 860 milagros San Vicente Ferrer, y uno de los milagros es multiplicar el pan, multiplicar los alimentos para dar de comer, y tantos otros. Pero es que relativamente hace poco, estoy hablando del año 1949, en Olivenza, una localidad de Badajoz, ocurrió también una multiplicación de alimentos, en este caso de arroz. Y eso también sorprendió a la gente. Aquí estamos hablando en aquella época estamos hablando de la posguerra española, había mucha hambre, y una de esas instituciones benéficas estaba situada en Olivenza, y allí pues daban de comer a los más necesitados, sobre todo a los niños, una especie también de hospicio, hasta que se da cuenta que solo tenían 3 puñados de arroz, la monja cocinera, y ve que con eso no da para nada, ¿no? Entonces invoca, ella que era de Ribera del Fresno, una localidad también de Badajoz, de Ribera del Fresno, era un santo, un beato en aquel momento, que era San Juan Macías, y le invoca. Dice: San Juan Macías, dice, haz un milagro porque los niños se van a quedar hoy sin comer. Y de hecho eso, cuando ella está echando esos 3 puñaditos, que eran unos 75 gramos de arroz, en la olla, dicho eso, ella se va preocupada porque dice, bueno, a ver cómo salgo yo de esta situación. No tuvo la precaución de tener más suministro de arroz, y invoca a San Juan Macías, se va, y al cabo de un rato, y deja la olla puesta, ¿no?, en la lumbre, y cuando vuelve se da cuenta que aquello empieza a tener vida, que el arroz no rebasa de la olla, se queda justo en el límite, pero hay mucho más arroz del que ella había echado, que ella sabía perfectamente, y sigue saliendo arroz, y arroz, y arroz. Curiosamente, fíjate, lo de Alcobendas ocurre un 25 de enero, esto ocurre un 23 de enero de otro año, de 1949, pero curioso, ¿no?, esas fechas, esas similitudes. Y también sirve para alimentar a más de 300 personas, un poco lo que pasaba con el vino, que sirvió para dar de beber a más de 300 personas, aquí a más de 300 personas, entre niños, vagabundos, mendigos, en fin, porque claro, corrió la voz y todo el mundo iba allí, y encima decían que era el arroz más rico que habían probado en toda su vida, el más rico, que incluso cuando habían pasado unas horas, que debía tener ya un aspecto pastoso, todavía el arroz seguía estando tierno, como si estuviera recién hecho. Bueno, pues se lo atribuyeron, aquí tenéis un pequeño detalle de ese milagro, porque han hecho un mural
en cerámica para recordar este milagro, que es este que se puede ver allí en la casa donde, o en el hospicio, en esa institución benéfica donde ocurrió el milagro a mediados del siglo XX. Y entonces invocaron a San Juan Macías. ¿Quién era San Juan Macías? Es curioso también porque la historia de este hombre, ya digo, era de Ribera del Fresno. Él nace a mediados del siglo XVI y muere en Lima a principios del siglo XVII. Él está considerado como el defensor de las almas de purgatorio. Se le invoca mucho, por ejemplo, para que salgan las almas de purgatorio, y también es el padre de los pobres, ¿no? Porque también se le invocaba para los pobres, y de ahí que esta mujer, ¿no?, esta cocinera, le invocara. Él tiene muchísimos de esos milagros, y mira tú por dónde, justo fue tan sonado el milagro del arroz de Olivenza que llegó al obispo de Badajoz, pero también llegó al Vaticano. Y el Vaticano, aunque se tardó en considerarlo, tardó casi unos 20 años, pero luego confirmó el milagro como auténtico, porque recabó testimonios de todos y se dio cuenta que no había trampa ni cartón, y dijo que era un milagro auténtico, el único milagro auténtico reconocido de multiplicación de alimentos, y encima a mediados del siglo XX. Hasta el punto que San Juan Macías, que era beato, llevaba beato hacia unos cuantos siglos, justo en el año 1975 le convierten en santo, y le convierten en santo a raíz de la multiplicación del arroz de Olivenza. Bueno, habría muchos más casos. Yo creo que con estos más o menos hemos visto piedras, hemos visto campanas, hemos visto cuadros o lienzos milagrosos, hemos visto multiplicación de alimentos, rito de fertilidad, arcones voladores, sillones del diablo y tantas cosas que os podía contar. Como veis, hay un denominador común en todas estas leyendas que os he dicho. El denominador común es que son algo más que leyendas. Hay un objeto, hay un testimonio físico que podemos ir a ver. Os he dicho los lugares, los sitios donde está. Leyendas y algunas supersticiones modernas, pero están, ahora son modernas. Dentro de un siglo ya se habrán convertido en veteranas y la gente seguirá tocando las narices a San Froilán o tocar el paquete a Víctor Noir. Da igual, la gente lo seguirá haciendo, y siempre con esa misma mentalidad de que se cumpla algún deseo, o siempre relacionado también con la fertilidad, porque es algo que al ser humano nos ha obsesionado desde siempre, el perpetuarnos, el tener descendencia, y el miedo ese a no tener hijos, a no tener descendencia, es lo que ha creado también muchos de estos rituales, algunos disparatados, otros con más o menos fundamento, otros invocando a alguna divinidad, otros tocando la piedra o pasando por la piedra a alguien. Pero el hecho es que en todos los casos lo que se busca es un anhelo del ser humano, de trascender, de entrar en contacto con lo imposible y a veces con lo sobrenatural. Y para ello estamos dispuestos a creer muchas veces cualquier cosa o hacer cualquier ritual, por si acaso, esa famosa frase de por si acaso, ¿no? Es que funcione, ¿no? Y el por si acaso es algo que se viene repitiendo una y otra vez. Pero lo más extraño de todo esto, y eso yo he sido testigo, es que luego encuentras a gente que te puede certificar que eso ha funcionado, que ese deseo se ha cumplido, que ese hijo lo ha tenido. O como yo vi en Al Margen, esos libros de testimonios, que fotografié además muchas de las páginas, testimonios agradecidos, sinceros, de personas que habían estado allí, que habían hecho el ritual de tocar la piedra fálica y que luego habían vuelto otra vez al margen para dejar testimonio escrito. Con lo cual eso indica de que estaban muy convencidos de la veracidad de toda esa leyenda y de toda esa creencia. Por eso lo podemos tomar a broma, lo podemos tomar a risa, muchas de estas cosas, por supuesto, porque algunas son risibles, pero siempre hay algo muy importante en el ser humano, que es la necesidad de creer y la necesidad de entrar en contacto, y nunca mejor dicho lo del contacto, nos gusta tocar, entrar en contacto con lo sagrado, con la divinidad, el probar que realmente no es real solo todo lo que vemos o todo lo que tocamos, sino que hay algo más. Es como hay fuerzas invisibles inspiradas muchas veces por Dios, otras veces por el diablo, pero que en definitiva se cumplen prodigios, se cumplen milagros, se cumplen triquiñuelas del espacio-tiempo que vulneran las leyes físicas y que hacen que nos quedemos asombrados. De ahí que se perpetúen las leyendas, de ahí que esas leyendas a veces tengan esos testimonios reales, esos objetos que acabamos de ver. Un poco como decía una frase anónima, no se sabe quién lo dijo, pero un poco dijo algo que puede resumir un poco esta charla, ¿no?, que os he dado, que dice que la vida no es un problema que no está hecho para ser comprendido. O sea, gente entiende que la vida es como un problema, como una especie de carrera de obstáculos. No, la vida no es un problema para ser comprendido. La vida es un milagro para ser disfrutado.
Y si lo vemos con esa concepción, os puedo asegurar que a partir de ahora nuestra existencia será mucho más agradable, porque sabremos que realmente estamos en un mundo maravilloso rodeado de auténticos prodigios y solo tenemos que tener ojos para ver y ciertas manitas para tocar. Muchas gracias. ¿Alguien sabe alguna historia de las que no he contado aquí, que también dejen huella? Adelante. Mira, yo estuve en Granada hace unos años, justo en donde la piedra blanca y la piedra negra... ¿En el Sacromonte? Casarse, sí, lo de casarse o descasarse. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que la leyenda de la piedra que es para descasarse, que es peligrosa, porque al besarla, vale, dice que uno de los cónyuges muere, pero puede ser o tú o puede ser tu pareja. Sí, también me lo dijeron a mí, pero te dijeron que era la blanca, ¿no? La de descasarse. ¿O no te acuerdas de eso? A mí me dijeron que era la blanca. Me dijeron que era peligrosa besarla. Sí, sí, a mí también me lo dijeron. Pero bueno, yo discutí con la guía, al final ya dejé de discutir. Dice, no, que es la blanca la de descasarse. Pues será la negra, hombre. Es que toda la vida es la negra. Pero eso me dijo, dice, si das el beso a la que ella pensaba que te descasabas, dice, no es que te descases porque tengas un proceso de divorcio, ¿no? Es que algo va a pasar para que tú te descases. O le ocurrirá algo, tendrá un accidente, una enfermedad, Sí, pero algo. puede ser o tú o puede ser la... Claro, exactamente. O también tú. Pero es una superstición muy moderna, te lo puedo asegurar. Es más interesante, y si tú estuvieses en el Sacromonte, aparte de eso, que bueno, no deja de ser curioso, ver los plomos del Sacromonte, que están en el interior. Los libros plumbios, que eran una falsificación de los moriscos que hicieron en el siglo XVI, interesantísima, que dio el pego durante bastante tiempo, incluso a Felipe II, y luego se demostró que era falso, para intentar demostrar la legitimidad de los moriscos que estaban aquí antes incluso que los cristianos viejos, porque ya se veía que iban a ser expulsados después de la rebelión de los Alpujarras en 1609. Entonces, para evitar eso, crearon los libros plumbios, estuvieron durante muchísimos años en el Vaticano y han regresado hace muy poco y están en el Museo del Sacromonte. Interesantísimo, porque es un ejemplo de la picaresca española y sobre todo pues cuando la necesidad acucia el ingenio. Ahí no estaba el pequeño Nicolás, pero desde luego es un caso de ingenio perfecto. Más casos que conocéis. ¿Habéis estado en ninguno de estos sitios que he citado? Yo en Pere Lachaise. Pere Lachaise, hombre, para ver a Allan Kardec, me imagino, claro. La tumba más florida de todo el cementerio. Es verdad, es verdad. Todos los días cambian las flores. Es verdad. ¿Pero fuiste a ver al Victor Noir? Pues yo creo que sí que pasamos Pasaste por ahí. porque como te dan una especie como de tour, ¿no? De tour, sí puedes ir por todos los sitios para Claro, claro. los nombres. Yves Montand estaba allí, Ron Schneider, Piaf, en fin, todas estas... Muchísimos, es verdad, sí, sí, sí. Es que es aquello. Molière, La Fontaine, Sí. Rossini estuvo durante un tiempo allí. En fin, curioso ese museo. Es muy bonito. Ese museo, ese cementerio. Pero bueno, casi es un museo. Es verdad. Con esos paseos Es tan verdad. amplios y tan maravillosos. con No, esos- además, es como una lección de historia. Esos jardines que tiene tan Precioso. fantásticos. Sí. Bueno, yo iba con un mapa, es que si no vas con mapa te pierdes. Incluso con mapa te pierdes igual. Es que al entrar te dan un mapa. Es que te pierdes igual. Sí. Yo al final encontré a alguien por allí que le di ahí unas monedillas y gracias a eso le dije, a ver, quiero ver, y le fui señalando las que quiero. Sí, venga, yo te llevo. Ahora quiero ver esta, ahora quiero ver esta. Entonces, gracias a eso gané tiempo, si no, imposible. No obstante, a través de internet tienes una visita virtual. También, pero no lo mismo. Ya, pero bueno. No, lo mismo. El Víctor Noir hay que tocarle ahí. Y a Allan Kardec hay que imponer las manos, es verdad que es una sensación muy curiosa. Es cierto. A ver, había por ahí otro testimonio de alguien. No, testimonio. Lo de los objetos de tocar, es que me recuerda un poco los termas estos budistas. O sea, un objeto se puede impregnar de una energía, de una emoción muy fuerte, Sí. y hasta que esa energía se difumine, tirarse años. Porque en Tíbet también hay una tradición de termas, de que un objeto lo impregnan de información, de Claro. conocimiento, hasta que alguien que tenga sintonía, pues si no tiene sintonía no funciona, que tenga sintonía con ese conocimiento, acceda a él y mete dentro de sí los conocimientos del anterior maestro que le había dejado el lugar impregnado. Entonces veo que Hombre, a ver, mucha fantasía, mucho cuento, pero que... No, pero tienes razón. viene de alguna... Tienes razón, el principio básico de la magia es ese. A ver, esto en principio podría ser, nada, un objeto tal cual, sin mayor trascendencia. Esto es de plástico, pero imaginar esto que es una piedra, y tú dices, ¿y qué? Ya está, una de tantas piedras. Pero si yo esta piedra la ritualizo, es decir, la impregno de mi energía, y no solo yo,
sino todos vosotros, poco a poco esa piedra, quieras o no, va ganando, por decirlo así, consistencia, en una consistencia energética, que a su vez se puede ir transmitiendo a otras personas. Evidentemente la piedra en sí no te va a hacer nada, pero sí el contenido o la información que le hemos ido suministrando todos los que estamos allí, que es un poco lo mismo que ocurre con los grandes templos religiosos o los megalitos. Es decir, en principio son construcciones de piedra o de madera y no tienen mayor trascendencia, pero sin embargo, ¿por qué nos sentimos a gusto allí? Porque estén en un lugar muy concreto, por las creencias que tenemos, por nuestra determinada sensibilidad. ¿Por qué? Pues yo entiendo que gran parte de eso es por la energía que se va acumulando, la energía que se va depositando. O sea, son lugares que tienen un feedback. Por una parte, tú depositas tu energía, ¿de qué manera? Rezando, meditando, estando allí. O sea, de alguna forma tú estás allí depositando esa energía, pero también la estás recibiendo. Entonces eso es lo que ocurre muchas veces con este tipo de cosas. ¿Por qué alguien puede decir que tocando una piedra o haciendo determinado ritual te quedas embarazado? Evidentemente no es por tocar esa piedra, pero sí es cierto que se activan unos mecanismos en el hombre o en la mujer para que luego esa concepción sea mucho más fácil, porque a lo mejor tu mentalidad ha servido precisamente para eso, para que estés ya como más receptivo a eso que a lo mejor antes por estrés o por lo que fuera no se conseguía. Entonces, claro, si tú estás convencido de que lo que estás haciendo tiene esa finalidad, automáticamente tienes unos resortes, que es el resorte del curandero interno que todos somos. El resorte de que tú te puedes curar o tú puedes conseguir aquello que estabas deseando, pero necesitas como un aliciente, necesitas como un interruptor, necesitas un acicate. Y el acicate es hacer el ritual. Haces el ritual como si tú tiras la piedra, tiras la teja, cae en el pozo blanco de la Bureba. Y qué curioso, después de intentarlo durante meses o años no has conseguido descendencia y justo cuando haces el ritual lo has tenido. Tú lo atribuyes a Santa Casilda o al Cristo del Paño, pero lo que ha ocurrido es que se ha abierto en ti un mecanismo para que sea favorable eso que tú estabas deseando con toda tu alma. Eso es magia, que no tiene nada que ver con el demonio, sencillamente es activar los poderes de sanación y los grandes poderes que todos tenemos dentro, pero que a veces, como los tenemos dormidos, necesitamos que alguien los despierte, y muchas veces los despierta o bien un maestro, un curandero, un chamán, o sencillamente un ritual, y se produce la chispa divina, y a partir de ahí ocurre el milagro, entre comillas, y ese milagro se lo atribuye uno pues a San Juan Macías. Hombre, lo de la multiplicación de alimentos, ahí hay algo más que un condicionamiento psicológico, por eso lo he mencionado, pero en muchos de los casos que yo he contado es un condicionamiento psicológico. El efecto placebo, pero también cuidado, existe el efecto nocebo. Lo mismo que te puede curar, te puede matar. Porque la mente es muy poderosa para eso. Pero necesitamos cosas, algo que nos active. Por eso es bueno que existan estos lugares de poder, estos rituales, estas ceremonias y estas leyendas. Porque en el fondo lo que nos hacen es recordar que todos estamos unidos, ¿no?, por estos engranajes invisibles y que todos, en el fondo, somos capaces de hacer cosas increíbles. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y como no nos lo creemos, pues nos pasa lo que nos pasa. Más testimonios, a ver. Bueno, quería hacer una especie de pregunta o plantear una cuestión. Pues venga. Has hablado de los testimonios, de lo que querían dar testimonio, vamos, de que da resultado, es lo que la ceremonia, lo que sea. Pero yo me pregunto, ¿hay algún registro de los que querían plantear su queja? Hombre, el que no se lo ha cumplido no va a ir para quejarse, está claro. Nadie te va a certificar que eso va a funcionar. Es decir, que en muchos casos estamos hablando de estadística. No. Que conste que yo creo que existe la magia, por llamarlo de alguna manera. Sí. Es simplemente para entrar en esta reflexión, ¿no? No, sí, hombre, está bien la reflexión, pero que me refiero, a ver, en estos lugares tú haces el ritual, allí nadie te va a certificar que eso funcione, nadie se le ocurre, y menos a la iglesia o menos al cura de turno. Te dice que eso hay gente que lo hace y hay gente que le funciona, entonces tú lo haces por si acaso. Al que no le funciona, que es a la mayoría, no van a ir a quejarse o a que le devuelvan el dinero, porque normalmente no tienes que dar dinero. Pero al que sí le funciona, está tan agradecido que sí vuelve otra vez a ese lugar para dar testimonio. Y ese testimonio lo deja por escrito, o lo deja de forma gráfica, o deja pues lo que él considera que es lo que se llamaba antes el esvoto, ¿no? O el testimonio de tu curación, por eso se dejaban esvotos, que eran reproducciones de tu anatomía, de una pierna, de la cabeza, de aquello que te había curado el santo. Pues en agradecimiento. Pero si no te curaba, tú le ibas a reclamarle a San Macías
a San Juan Macías o a la Virgen de Lourdes, oye, que he tomado tu agua y no me he curado. Porque te van a decir, pues ¿y qué? Pero es cierto que se podría, en algunos casos, que estuviera como más avalada la curación, por ejemplo, sí se podrían hacer estadísticas de estas. Pero allá tendríamos que entrar en un terreno que es incompatible con la magia, que es intentar hacer estadísticas, que es controlar un poco el fenómeno. Yo creo que lo bueno de estos sitios es dejarse fluir. Si tú no crees en ello, pues no crees en ello, ya está. Si tú lo haces en plan de chufla, pues lo haces en plan de chufla, ¿no? Dices, bueno, voy a meter la cabeza en la olla de San Gil, clon, 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 pues ya está. Te echas unas risas y te vas. Pero hay gente que va con otro sentido, con otro respeto, y es también muy digno de que vaya así. Entonces, siempre hay que dejar ese margen a que en cualquier lugar, incluso por insospechado, es el que produce a lo mejor esa chispa para que esa persona se descubra un poco a sí mismo. Porque en el fondo es lo que buscamos todos. Un poco conocernos un poco más a nosotros mismos, el tener esa sensación, ¿no?, de que estamos rodeados de algo mágico. Y claro, el que es creyente lo tiene muy claro. Dice, no, yo creo en la Virgen de las Angustias y para esa persona todo es de la Virgen de las Angustias o la Virgen de Lourdes o la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Pero para el que no cree en algún tipo de deidad religiosa, necesita también, como le pasaba a Mulder y Scully, necesitaban creer. Y cuando hay testimonios que te ponen sobre la pista de que en ciertos sitios ocurren cosas raras, pues bueno, ¿por qué no? Y como siempre ha sido así, y claro, si tú o yo o cualquiera de nosotros hubiéramos estado en Olivenza en 1949, hubiéramos estado en Alcobendas en 1677 y hubiéramos visto ese prodigio, pues a lo mejor se nos caían los ojos ahí al suelo como diciendo, no puede ser esto, lo que yo estoy viendo no es real. Y sin embargo ocurrió. O cuando, por ejemplo, la charla que di la última vez que vine a esta asociación, aquí a estar con todos vosotros, que hablé de bilocaciones y levitaciones. Si tú ves a alguien que levita o a alguien que está en dos sitios a la vez, ¿cómo lo puedes interpretar? Sencillamente se producen cortocircuitos, que es lo que algunos llaman milagros, otros llaman prodigios, y que te hace reflexionar de que a lo mejor no todo está cuantificado, no todo tiene peso y medida, ¿no? Como decía Salomón. Eso es lo bueno, yo creo. El abrir esa puerta, un poco la magia simpática, que decía, que es a la magia esa del contacto, o a la magia de que en momentos determinados, haciendo el ritual preciso, se puede producir aquello que tú estabas anhelando. Y si eso se produce, para ti, nadie te va a quitar ese testimonio, para ti es real. Otra persona mejor se reirá, mira lo que has hecho. Pero si para ti es real y se ha cumplido, perfecto, como esa pareja de Vitoria, ese que dejó ese testimonio y que luego lo publicó el Diario de Burgos. Para la pareja de Vitoria estaba totalmente convencida que fue por tirar la teja y tuvo además una niña. O sea, tira la teja, entra en el pozo y tiene una niña a los 9 meses. Ella, tú la podrás decir lo que quieras, pero esa pareja estaba totalmente convencida que era así. O los testimonios que yo vi en el Museo de Almargen, con lo de la piedra fálica, te puedo asegurar que impresionaba, pero uno y otro, y otro, y otro. Y 3 libros así de gordos. Curioso, por eso te digo, yo creo que es lo interesante, no darnos cuenta de que la leyenda, cuidado, la leyenda siempre tiene un pozo de realidad. La leyenda en general, la leyenda histórica, siempre nos está poniendo en antecedentes de algún acontecimiento histórico que si escarbas, bueno, que si no hay leyenda sobre tesoros escondidos, que luego siguiendo la leyenda te encuentras al tesoro de verdad. O sea, que quiere decir que ahí estaba la leyenda. Lo que faltaban eran los parámetros geográficos, pero luego cuando se encuentran, verás. Pero también hay leyendas de este carácter sobrenatural que lo que nos están indicando, ni más ni menos, es que gente que nos ha precedido ha tenido ese tipo de experiencias o de sensaciones extrañas y que luego queda la leyenda. Un paso más es la charla que yo os he dado, es cuando esa leyenda además deja una huella. Entonces, para mí me parece interesante. De hecho, uno de los capítulos que estoy escribiendo en un libro que publicaré, espero, el próximo año, va sobre esto, va sobre leyendas que dejan su huella. Aquí os he contado unos pocos testimonios, pero os aseguro que tengo muchos más. Tanto de España como fuera de España, ¿no? Para que me he limitado mucho más a España, porque bueno, es lo que tenemos más cerca y lo que posiblemente algún día podáis estar allí para verlo, para tocarlo, para fotografiarlo y para sentir la sensación. A ver, si hay tanta gente que ha ido, si tanta gente ha tocado la campana de San Juan de Gaztelugatxe, pues ¿por qué no me va a tocar a mí la campana también? O la campanada. Bueno, yo creo que eso es lo interesante.
¿Más testimonios por ahí? Otro de los sitios que conocí, además gracias a ti, fue en la ermita de San Bartolomé de Uceda, en el cañón del río Lobos, que está en la piedra esa, o la losa esa. La losa de la salud, que llaman. De la Virgen de la Salud. Claro, la losa de la salud, ahí tenéis. Claro, ya no es tanto un objeto propiamente dicho de la leyenda, sino que forma parte del enlosado de la ermita de San Bartolomé, en el cañón del río Lobos, un lugar mágico por excelencia, ¿no? Que os recomiendo, los que no hayáis estado allí, si algún día queréis entrar en contacto con un lugar mágico en el amplio sentido de la palabra, hay varios, pero bueno, ese es uno, ir allí, porque allí nada es casual, todo obedece a una finalidad, y sobre todo una finalidad, vamos a llamarla hermética, vamos a llamarla esotérica, vamos a llamarla mágica, muy relacionada con los caballeros templarios, y además una ermita que se construye en medio de la nada. O sea, si ya hoy por hoy es difícil acceder hasta allí, imaginaros en el siglo XII o en el siglo XIII. Y dentro de la ermita está dedicada a San Bartolomé, con lo cual también es un santo iniciático, un santo venerado por los caballeros templarios. Está esa losa de la salud que está justo enfrente del altar de Nuestra Señora de la Salud. Y la gente que se posa ahí, que se coloca, y además con los pies descalzos, dicen que si tú deseas fervientemente que se te cure esa enfermedad para ti o para algún familiar, pues eso se concede. Bueno, es curioso porque con independencia de que se cumpla o no se cumpla ese deseo, el hecho es que estás en el epicentro de un lugar que ya de por sí es un epicentro geográfico mágico, que es la ermita de San Bartolomé. ¿Por qué digo que es el epicentro? Porque justo está equidistante entre los dos cabos de España, entre el cabo de Creus y el cabo de Finisterre, o mejor dicho, el cabo de Turiñán, porque el cabo de Turiñán todavía está un poco más alejado, es más occidental que el cabo de Finisterre, y se ha medido la distancia, 532 kilómetros exacto, justo en el centro, la ermita del Cañón del Río Lobos. ¿Es casualidad? ¿O es una sincronicidad? Una serendipia, como diría Iker Jiménez. Tantos y tantos casos. ¿Más? En Gaztelugatxe creo que también hay unas huellas o algo que de San Juan. Sí, sí, las que pisar. hay que pisar, las que os decía. Sí, dicen, bueno, ya sabéis, como está dedicado a San Juan Bautista, pues claro, hay unas huellas por allí de pie, pues claro, ¿qué van a decir? No van a decir que es del obrero, que anda como muy profano. No, esta sale de San Juan, pero estuvo por aquí, da igual, todo es de San Juan Bautista y se acabó. Y entonces hay que pisar las huellas y además tocar la campana y además formular el deseo para que todo se cumpla. Bueno, lo de las huellas es muy significativo porque eso se da también con muchas leyendas, incluso en el mundo oriental, ¿no? Las huellas de Buda, por ejemplo, que están muy relacionadas también con la sacralidad. No son huellas de Buda, pero en muchos sitios, como en Ceilán, por ejemplo, pues tienen sus huellas de Buda, del pie de Buda, y aquello se ha convertido en un lugar de peregrinación, porque piensan que allí estuvo Buda y que dejó su huella. Claro, una huella, imaginaros, lleno de florituras, porque los pies de Buda no son marcas de pie tal cual, de pinreles. No, está lleno de flores de loto y, en fin, de muchos garabatos. O sea que, vamos, Buda debía ser un virguero. Jesús en Roma, en una de las catacumbas, en una pisada de Jesús. Ahí lo tienes. El problema de esas pisadas, de esas huellas, que también son un poco leyendas que dejan huella, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que un poco distinguir esas leyendas que son como interesadas, por decirlo así, ¿no? Es decir, que se busca un poco el elemento para crear un motivo más de peregrinación, de decir, mira, es que además están las huellas de Jesús. Yo cuando estuve, por ejemplo, en la de Roma, en estas catacumbas que tú dices, yo no estaba, pero yo estuve en Tierra Santa, estuve en Jerusalén, y estuve haciendo un recorrido, bueno, pues de lo que es el Vía Crucis, ¿no? Esa especie de calvario hasta que se llega hasta el Gólgota y tal, y se supone que fue el último recorrido que hizo Jesús con la cruz a cuestas. Y íbamos un grupo con el guía que nos iba diciendo, bueno, pues aquí ocurrió esto, aquí paró, aquí es donde se cayó, aquí es donde le ayudaron con la cruz, aquí es donde apoyó su mano, y aparecía, es verdad, una huella de una mano, así, en la pared donde te contaban, y nos contaban a nosotros, y me imagino que a las miles de personas que iban por allí, que allí justo cuando Jesús tropieza, se cae y se apoya para volverse a levantar, y ahí dejó la mano. Pero claro, el nivel del suelo de ahora, del siglo XX o del siglo XXI, no es el nivel del suelo que había hace 2000 años. Por lo tanto, es imposible que esa huella de mano fuera la de Jesús. Y además es imposible porque en teoría Jesús iba con las manos atadas a la cruz. Además de eso, pero como ya niego la mayor, como ya el suelo era, ya está por 6 metros por encima, ya lo demás ya como ves ahora. Pero bueno, tengo que decir que ese tipo de cosas se cuentan, pero se cuentan para realzar un poco más
un elemento que desde mi punto de vista sobra, porque tampoco hay que añadir eso, porque es que le pillas rápidamente, le pillas en un renuncio, ¿sabes? Entonces, en muchos casos sí que se atribuyen a santos, a vírgenes, este tipo de huellas. Otra cosa es que queden regalos, por decirlo así, ¿no? Y alguna vez creo que he comentado aquí lo de los regalos virginales, ¿no? Cuando la Virgen entrega de motu propio algún regalo, ¿no? Por ejemplo, el Pilar de Zaragoza es uno de los casos más representativos. El Pilar, cuando se apoya a la Virgen cuando desciende del cielo para aparecerse a Santiago Apóstol, a partir de ahí es donde se construye la primitiva ermita y lo que es actualmente la basílica. Bueno, pues ahí tienes, según la leyenda es algo que viene directamente del cielo, ahí no hay construcción humana aparentemente, ¿no? O como, bueno, mi último viaje, os cuento un poco de pasada, ¿no? Para que veáis, siempre estoy buscando sitios raros, en fin, para sitios que a mí particularmente me llaman la atención. Tengo muchos lugares, pero lógicamente algunos los conozco de oídas, los conozco porque lo he leído y otros los conozco porque he estado allí. Siempre me gusta estar allí y eso es una cosa que os recomiendo. Siempre tenéis que estar en el lugar para cercioraros de que es verdad, porque muchas veces os lleváis sorpresas. ¿Sabes? Aquí no es esto, o no es lo que yo he leído, o no existe tal objeto. Hay que ir siempre. El contacto con el lugar sagrado para mí es fundamental. Y el último sitio que he estado, y esto estoy hablando de hace una semana, ha sido en Guadalajara. ¿Conocéis quién era, o habéis oído hablar de Sor Patrocinio, la monja de las llagas? ¿Sí? Una monja del siglo XIX, era un poco muy amiga, por ejemplo, de la reina Isabel II, hasta el punto de que, bueno, le hacía sus confidencias y tenían ahí una relación muy estrecha, hasta que la reina Isabel II, con la Revolución de la Gloriosa en 1868, cae en desgracia, y ella también, Sor Patrocinio, cae en desgracia, y a partir de ahí la empiezan a decir de todo, la pobre, que si era una farsante, que si tal, que si las llagas no eran auténticas, de todo eso. Pero bueno, durante todo ese tiempo, durante mucho tiempo, antes de que ella vaya exiliada a París, ella tenía mucha fama de mujer santa en vida, ¿no? Con lo de las llagas y tal. Y dentro de su biografía, me dio un día por leer un poco más su biografía y me di cuenta de un dato que yo no conocía. Yo conocía un poco la vida de Sor Patrocinio, pero en general, esto que os he contado, ¿no? La gran influencia que tuvo en la política y en la espiritualidad del siglo XIX y cosas así de este tipo, ¿no? Y que desde los 20 años pues empezó a tener sanguinaciones en los distintos lugares de las huellas de la pasión y muerte de Jesucristo. Y veo un detalle muy curioso que le ocurre precisamente, pues eso, alrededor de cuando tenía ya 21 años. Ella estaba en un monasterio de aquí, de Madrid, en el del Caballero de Gracia, y en uno de sus trances, estaba en el coro de la iglesia, está en trance junto con sus hermanas, y en ese trance ve a la Virgen. Bueno, vale, hasta ahí más o menos un trance místico, como tantos trances místicos. Ve a la Virgen y ve también a un coro angélico que la rodea a la Virgen, ¿no? O sea, que no viene sola, sino que viene con el arcángel San Miguel y varios personajes celestes que están ahí. Ella lo ve en un trance, pero como algo muy vívido, como algo muy real, ¿no? Que no ven sus compañeras, sus hermanas de religión. Cuando sale del trance, cuenta con pelos y señales lo que le ha ocurrido. Mira, he visto a la Virgen, me ha dicho esto, yo le he dicho esto, y tuvieron un diálogo. Pero, y aquí viene lo curioso, en un momento dado, la Virgen, por mediación del arcángel San Miguel, le entrega una imagen religiosa, una imagen de este tamaño, que le dice incluso el nombre que tiene que poner, qué advocación tiene que tener esa imagen mariana, que es Nuestra Señora del Olvido. ¿Para qué no la olviden? Nuestra Señora del Olvido y de la Misericordia. Ella se lo cuenta a sus hermanas y sus hermanas pues la creen en principio, porque bueno, ¿cómo vas a dudar, ¿no? de alguien que te está contando un testimonio tan fehaciente y con tanta intensidad? Pero dice, ¿y dónde está la imagen? Dice, no sé, pero sé que tiene que estar en el convento. A mí me lo ha entregado en mi visión, en el trance, pero me ha dicho que está, que a partir de ahora esa imagen va a estar y que todos aquellos que recen a esta imagen le va a conceder muchas gracias, muchos privilegios. Así que se lo cuenta la abadesa y dice, pues vamos a buscar la imagen. Y efectivamente empiezan a buscar y en una de las vitrinas que estaba, en fin, oculta en una sala, aparece esa imagen. Y ellos dicen que en la vida habían visto esa imagen religiosa, que no estaba allí antes,
que solo estaba desde el momento que tuvo este trance esta mujer, Sor Patrocinio. Se lo dicen al superior, ellas son concepcionistas franciscanas, y el hombre se queda también asombrado. Dice, a ver, cuenta detalles, como que esta virgen, esta imagen, además aparece una imagen con el niño en brazos, una imagen más o menos clásica, pequeñita, con un demonio al lado, abajo, curioso. Y el demonio era precisamente, y con una cadena, que está atado el demonio para que no se escape, ¿no? Dice, qué curioso, y seguro, dice el superior de la orden, ¿seguro que esta imagen no estaba antes en este convento? Ellas lo juran, lo perjuran, evidentemente, no estaba allí. Solo surge a raíz de esa aparición y entregada dentro del trance místico por el arcángel San Miguel, pero porque le da orden la Virgen de que lo entregue, y con esa advocación de Nuestra Señora del Olvido y la Misericordia. Pero, y ahí viene lo curioso, se cuenta ahí una biógrafa, que era una hermana de Sor Patrocinio, lo cuenta. Justo cuando están hablando con la imagen delante, la imagen desaparece. Y dice, ya está, esto sí que es un milagro. Está claro que es una señal divina. El superior da parte al Papa también de todo esto, justo a los 3 días vuelve otra vez al convento a ver si ha pasado algo, y justo cuando va, y está la Madre Superiora, Sor Patrocinio, el superior y otra monja, vuelve a aparecer la imagen. Entonces a partir de ese momento dijeron, ya está, certificado. Bueno, pues yo esa imagen la quería ver. Yo he leído la historia, digo, pero ¿existe la imagen? Y me di cuenta que sí, y existe la imagen. No está en Caballero de Gracia, en Madrid, pero está en Guadalajara. Porque ella al final muere allí en Guadalajara y es donde está la tumba de Sor Patrocinio. Y me fui al convento de las Concepcionistas, que está en la Plaza del Carmen de Guadalajara, y allí, en el altar, en una vitrina, tienen la imagen de Nuestra Señora del Olvido. Podemos creer o no creer si esta historia es real, pero ahí tenéis otro objeto de los pocos que existen, de los que yo tengo conocimiento, donde estaría entregado directamente por una entidad divina. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.